Hola, bienvenidos. Aquí estamos en este segundo congreso a nombre de Benedict Luz, celebrando el Día Internacional de la Naturopatía. Está Carmen Romanelli, la creadora de las Esencias Trinidad, y yo, la cual vamos a ir a dar una ponencia sobre la flosacología naturopática. Y vamos a hablar de las Esencias Trinidad en el desarrollo sensorial y cognitivo. Vamos allá. Bien, nos va a hablar ahí Carmen sobre el desarrollo sensorial, que bien viene de esa parte de ser conscientes, ¿no? Para eso le llaman sensorial. Y también vamos a hablar del cognitivo, ¿no? Siendo conscientes, ¿no? Dándole luz a la gente que lo comprenda. Sí. Bueno, yo de lo que hablamos es de la facilitación de este trabajo con las esencias Triunidad y el método de elaboración que facilita y potencia, sobre todo, el desarrollo sensorial y cognitivo completo. Y yo a esto le llamo iluminar la consciencia, Noel. Una parte de nuestro trabajo de pensamiento está en la conciencia sobre el bien y el mal y algunas otras cosas, y otras percepciones que no somos capaces ni de expresar ni de sentir. Sin embargo, las expresamos con movimientos, etc. Nuestra capacidad de sentir y expresarnos sería una habilidad completa del cerebro uno, un cerebro en todo. Así que para que esto fuera una realidad y sea una realidad, debe de haber un hilo conductor, que es el que va dentro de la mielina, un filamento como los que están formando la compleja forma de pasar la electricidad a la bombilla. Es decir, tenemos bombilla, pero la información no llega a los distintos centros del cerebro. Así que este umbral que es tan sutil, el campo magnético de las ondas cerebrales, todo nos permitiría poder expresar con palabras lo que sentimos. Así que el organismo también le da expresión a cada estímulo y a cada estímulo también un significado esencial, que es sensorial. Por Es eso, que esto es por eso, lo que siento, esto es lo que hablo, esto es lo que pienso y esto es lo que hago. Eso sería el uno. Soy yo expresándome, pensando y comportándome. No decir una cosa, hacer otra, sentir. pensar otra, eso se llamaría un trastorno disociativo de la conciencia Por entre la eso, realidad y lo que no es. por eso tan importante, Carmen, las conexiones, ¿no? Por supuesto. Es el mayor trabajo que hacen estas esencias. La energía lumínica es la que activa los sensores de los neurotransmisores, de todo, de los axones, de las dendritas, de todo el sistema eléctrico. Y eso es lo que puedes, Así sobre que todo, tú abordar de tus 50 años de investigación, ya que aquí estamos en este congreso de investigación, cómo se sí, puede demostrar con todos tus años de experiencia cómo la función principal de las esencias Triunidad son esas conexiones. sí. En principio, la vida empieza con un movimiento antecesor, que sería como si estuviéramos hablando de nuestro hijo cuando no estaba en la vida. Sí estaba en la vida, sí estaba en tu pensamiento, sí estaba en tus sentimientos. El sentimiento es la maternidad. Sí estaba en tu proyecto de vida, ¿ves? En tu comportamiento estabas creando una familia. Pues igual que si fueras una dendrita pasando información al otro lado, es buscando cómo hacer esa conexión para que eso se dé. Sería fabricando antiproyectos, no, anteproyectos. Porque luego de ese desarrollo de un sentimiento, de un pensamiento y de un comportamiento viene una relación sexual afectiva o no afectiva, dependiendo de los embarazos como sean, y las distintas peculiaridades que tiene cada familia y cada pareja, la educación.
Si tienen una gran educación sensorial, pondrán toda la carne en el asador durante el embarazo. Si no tienen, pues llevarán el embarazo de una manera pues diferente, o hasta que aparezca el primer movimiento del bebé a los 3 meses. Por esto digo que el movimiento es la puerta del aprendizaje. Sí. Cambia todo dentro de la mamá, cambia la bioquímica y empieza el proceso que yo llamo de completación. Sentimientos, ¿ves? Sentimientos, emociones y comportamientos. Protectores, la nutrición, etcétera, etcétera. Todo eso es el mundo sensorial. Nuestra necesidad de cuidar, de proteger, pero sobre todo, Noelia, nuestra necesidad de sentir vida dentro de nosotras. Lo Y primordial. también, claro, los papás, Por ello decimos que el desarrollo sensorial, pues ya nace en la barriguita, dentro. mucho, mucho antes de la barriguita. Viene la preconcepción. ¿Cómo preparas esa ovulación? ¿Cómo preparas esas fases de ovulación? ¿Cómo preparas la concepción en sí misma, el enlace? Podemos tener muchas relaciones sexuales y no quedarnos embarazadas. Mm. Esto es otra cosa, de lo que estamos hablando es otra cosa. Estamos hablando de cómo se instala la vida en la vida. Porque te habrás fijado, Noelia, que de todas las personas que hay en el mundo, en el universo entero, nadie es como tú. Nadie es como ninguno de tus hijos. Entonces, somos únicos. Y como seres únicos tenemos nuestras peculiaridades. Cada una dependiendo de su evolución. Eso que quede claro. Todos los seres pasan por los procesos evolutivos. Todos. También el alma y también el espíritu. Y eso es importante como antecesor de lo que se va a materializar. Mm. Por ejemplo, imagínate un trastorno de una madre tomando medicación o de un padre que no es medicación, pero toma cosas tóxicas, que pueden afectar al desarrollo sensorial, que es de lo que estamos hablando. ¿Cómo evitarlo? Pues lo evitaríamos pasando un periodo de depuración y limpieza y conciencia del lugar que le va a dar a la paternidad. Así que una de las cosas más importantes para ese desarrollo es la liberación de factores de estrés, 3. tanto en el niño fuera de la mamá, en las etapas que tiene que ir a la guardería, a la escuela, todo ese tipo o cuando lo dejamos con otras personas porque vamos a trabajar, o cuando el niño tiene dificultades de conciencia, es decir, de expresión. Llora mucho, devuelve, se vomita, todo ese tipo de cosas que ya nos están antecediendo a que algo pasa en la comunicación entre el cerebro y los órganos. Incluso la propia Es mamá cuando distinto. está embarazada también es estrés de ella misma, porque Por después supuesto, por eso te digo es que mucha hiperactividad viene del estrés. Mucho de los que llamamos dificultades de aprendizaje son fácilmente resueltos si conociéramos la realidad de dónde procede y la facilidad que el cerebro tiene para volver a reconectarse. No solamente reconectar cuerpo, mente, sino todos los planos y dimensiones. Durante el desarrollo embrionario, todas estas funciones de conexión neuronal se van haciendo por etapas, por fases y por ciclos completos. Así que lo importante sería conocer el funcionamiento del cerebro, tener un interés por las etapas de desarrollo madurativo prenatal, conocer muy bien qué son las etapas adaptativas y la maduración neuronal. De esta manera llamamos completud al desarrollo consciente del desarrollo sensorial y cognitivo.
Dentro de los trastornos madurativos están las fuerzas. Estas fuerzas gobiernan el campo electromagnético y de gravedad. Por lo tanto, nos conectan tanto arriba abajo, es decir, todas las dimensiones, y las conexiones del cerebro-cuerpo, cuerpo-cerebro. Dentro de estas fuerzas magnéticas y electromagnéticas y de gravitación está la integración espacial, el cuerpo y el sentido de su orientación, la posición, el peso, etcétera, la verticalidad, la estabilidad, las conexiones del cerebro con las distintas partes del cuerpo, derecha, izquierda, etcétera. Para ello, el remedio vital, que es quien hace la conexión con las dos fuerzas de la Tierra y las demás fuerzas atómicas también que componen nuestro campo electromagnético, la conexión con todos los lóbulos del cerebro y la dinamización de la energía. En fase anérgica, estos niños tienen dificultades de comunicación por la falta de iones. Así que el remedio vital es un dinamizador de la energía. Pone en marcha. Dentro del desarrollo sensorial y cognitivo, la comunicación. ¿Cómo crea el cerebro la comunicación cuando todavía no es ni siquiera cerebro? Donde se hace la maduración del lenguaje, el habla, la respiración, donde se hace la garganta, la lengua, el paladar y los dientes. Donde hace el cerebro la integración oral y la comunicación reflexiva. La maduración del habla, del lenguaje completo, la deglución y la respiración. Ahí tenemos 4 esencias para actuar en eso. En las etapas de premadurez de parto, es decir, partos que no llegan a término. El desarrollo embrionario sensorial con las etapas primarias, profase, metafase, anafase y también las de maduración. La madreselva, que habla de esa incomunicación, inexpresividad, introvisión y dispersión del niño. La centaura nigra favorece las conexiones o potencia las conexiones alargando la energía eléctrica dentro de las dendritas para que llegue la información a las distintas áreas del cerebro. Unas son las de la comunicación, otras de la comprensión, la sensorialidad con la voz, las distintas dificultades de expresión, el cantar, el contar, el babeo, y la centaura menor, la integración auditiva, visual y oral. Y aquí tenemos, Carmen, a cuando este proceso no es completo dentro de la barriga de la mamá, cuando los niños nacen con problemas pues, que tienen que ir al logopeda, ¿no? Problemas de deglución. Sí, trastornos madurativos, es decir, que no se han completado. Por eso hablamos de desarrollo sensorial y cognitivo. Y incluso de los Necesitan olores, ayuda. de respiración. Entonces, ahí ya vamos sabiendo dónde viene el origen, ¿no? Sí, Y, la respiración dentro de las esencias triunidad tiene la fase iónica, que se llama, ¿no? La conducción. De ahí nace también la inspiración. De ahí nace también la creatividad. El que le dé tiempo al niño a reflexionar. Entonces ahí está la presinapsis, la postsinapsis, es decir, sé lo que estoy diciendo, lo he memorizado, no como un lorito, sino porque sé dónde voy a dejar esta información, en dónde he entendido que me hace falta, he comprendido. Puedo hacer un dictado oral, también lo puedo hacer auditivo. ¿Ves? El niño se va acomodando a guardar la información dentro de lo que llamamos memoria. La memoria, mucho de la memoria, tiene que pasar por ese centro que se llama inspiración, que es la imaginación. Ser capaz de imaginar.
Entonces, cuando queremos enseñarle a un niño que no puede hablar, pero sí imagina, sí conoce, pues podemos hacer que a través de sus gestos pueda comunicarse. Algunos se comunican a través de los signos y otros, pues bueno, a través de las tablillas o de otro tipo de lenguaje, que es más potente en esos aspectos de su cerebro. Las etiquetas. Mm, La deglución es muy importante porque hay uno de los huesos helioides mm. que tiene mucho que ver con el desarrollo. Desarrollar bien esa parte es súper importante. Y luego, como es un hueso que está muy vinculado al cordón umbilical, pues muchos de los trastornos madurativos pueden venir por ese shock, vamos a llamarle así, o la influencia sensorial del apretón del cordón. Incluso si está vuelta al cuello también. Sí, sí, de eso estoy hablando, sí. Mm, Luego, otro de los trastornos madurativos del desarrollo cognitivo es la integración hemisférica. Y ahí los niños suelen tener dificultades para guardar la información en las mismas partes del cerebro. Entonces ahí tenemos los trastornos que llamamos de lateralidad cruzada, bueno, tipo de discapacidades arriba-abajo, de formar pues, el círculo o el hilo conductor hacia la siguiente idea, componer la frase. Por ejemplo, en la lectoescritura se comunican muy lentamente, desde que sale una letra hasta que sale la otra, o toda la frase completa, o las primeras sílabas, el juntarlas, generalmente las separan mucho porque tardan mucho en reconocerlas. Otras veces es el paso por la línea media, es decir, un lugar donde las dos partes del cerebro están centradas. Por eso hay que hacer el centrado, ¿no? Entonces, eso impide el discernimiento sobre qué decía la frase anterior y cómo sigo esta frase. Bien, pues tenemos la lateralidad cruzada, que es la lateralidad cruzada, significa ojo, pierna, mano en la lectoescritura, también en distintas habilidades motrices. También muchas dificultades lectoras, puesto que tienen que girar la cabeza hacia el lado en el que van a dejar la información. Estos niños suelen repetir siempre el mismo proceso de la matemática. Si es la matemática, en general les cuesta mucho, o si es otro tipo de... les cuesta mucho. No todo, pero algunas fases del aprendizaje, bueno, esto es fácil de entender. mm. Yo veo a veces en consulta, Carmen, que cuando lo centras de personas, como en mi caso, de escribir con la hoja inclinada, a cuando haces el proceso de centramiento, ya el papel siempre lo tienes, la libreta la tienes derecha. Claro. Sí, está en el centrado está en los dos lóbulos de cerebro, en los dos hemisferios y en los cuatro lóbulos, es decir, todo está comunicándose porque el ojo, cuando tú llevas el ojo a la izquierda o a la derecha, no solamente llevas el ojo, llevas la información al otro lado, Mm. donde guardamos información. Así que esto les ayuda muchísimo también por ejemplo, en tocar un instrumento, con los pies y con las manos, en fin. En el ejercicio, en el fútbol, también es muy Sí, bueno favorece para los muchísimo la niños, coordinación motora. Sí. muchísimo. Aquí tenemos otra etapa de desarrollo embrionario con dificultades posteriores en la expresión oral. Es en la parte reptiliana. Entonces, estos trastornos madurativos de la expresión o con input, es decir, que ha habido un impacto que queda resonando ahí y que gira hacia la irritabilidad, un niño que se enfada mucho, la hiperactividad, se dispersa, se enfada, no se centra, eh, es agresivo o tiene esa vía de escape, la agresividad,
y la impulsividad, decir palabrotas o decir cosas que no tiene por qué decir. Es decir, no tiene ninguna conexión con la realidad. Bien, pues ahí tenemos la escabiosa, que ayuda a los niños a tener límites, a los papás y a las mamás también a poner límites. Siempre que está fuera del límite está la ira, la violencia, la agresividad, la rabia, el odio, la venganza. Eso es escabiosa. Armería Marítima habla de otro sistema. Dice cómo el cerebro se sincroniza, es como la biodinámica, se sincroniza con la actividad. Aquí tenemos los neuroreceptores y receptores todos de la sensorialidad. Bien, pues tenemos ahí la rigidez, la terquedad, la sordera, imponer, no escuchar. Después tenemos el castaño dulce, es un niño con confusión, miedo a la soledad, no, pero a la oscuridad sí. Tiene mucho miedo a la oscuridad, tiene miedos inconexos, no tienen conexión con nada que esté pasando. Le supera todo como si estuviera la autoridad encima de él, tiene miedo de todo. Incluso a veces tiene paranoias. Oye voces, en fin, todo este tipo de confusión. Después tenemos el diente de león, que es un niño llorón, pero llora porque tiene dolor o tiene efectos postraumáticos. Los partos difíciles, mecanizados, o no que se ha tenido que utilizar mecanismos, yo lo llamo así el trauma y los postraumas. El miedo al dolor, la pérdida de los sentidos con parálisis, el olfato y el tacto. Después tenemos el alfilerillo de pastor, que es un niño con mucha frialdad, muy insensible, no tiene empatía, le falta mucha comunicación familiar y tiene una incomprensión con respecto a su entorno. Siempre quiere ser el primero, el más importante, el que va haciendo los trámites familiares, quiere ser el padre, quiere ser el profesor, quiere ser... Siempre hace las cosas siempre por interés. Entonces, en grupo, este niño no suele tener muchos amigos. Le cuesta mucho comprender. Así que como el alfilerillo, su potencial es el discernimiento, creo que lo que está hablando es de la evolución espiritual de estos niños. Es un niño impulsivo que no se da cuenta de lo que viene detrás, es decir, de las reacciones, de las consecuencias, no tiene medida, no pega, pero tiene una lengua muy afilada. Entonces, es incapaz de ponerse en los pies de los niños que no pueden aprender porque es súper listo. Entonces, no entiende las emociones. Así que es un niño difícil para la familia y, desde luego, para los profesores es muy bueno porque estudia muy bien, tiene una memoria fotográfica, bueno, puede hacer 2 o 3 carreras a la vez si quiere. Pero emocionalmente o sentimentalmente, sensorialmente, muy frío. Que todo va en función de lo que siempre estamos diciendo, de que de su origen, ¿no? Lo que ha pasado en la barriga o antes de. Por supuesto, esto tiene que ver pues mucho con el yoísmo. Mm, Yo. Y aunque tenga hermanos, pues no quiere tener nada con ellos. Para él son un estorbo, porque le perturban. mm. De otra parte, el hacer las conexiones completas facilitaría mucho más el contacto de lo humano, de lo cálido, de lo amoroso, de lo cariñoso. También en la verbalización, porque son gente que, ya te digo,
muy inteligentes, pero emocionalmente... Bien, ahora Noelia, estamos en una etapa muy dura, muy dura. Tanto de la soledad y del vacío es un embarazo que no va a llegar a término, donde la sinapsis y la pre y la post no se hacen. Si esto sigue adelante, tendremos un desastre en los trastornos madurativos neurológicos y en todos los síndromes de adaptación. A la vida, al caminar, al hablar, a todo. Entonces, los periodos de adaptación diríamos que son importantes en la rehabilitación de 0 a 3 añitos, hacer todo ese proceso dentro del programa de introversión, ausencia, inexpresividad. De 3 a 7 años, toda la adaptación escolar, desde la guardería, por así decirlo, hasta la escuela, las etapas de escuela ya de aprendizaje. A estos niños les afecta mucho cualquier cambio, los cambios de costumbres, de métodos, incluso de profesores. Suelen estar muy poco presentes, suelen tener tristeza, alergia y lo que ofrece Esencias Triunidad es la fortaleza interna y las conexiones. Es como si les volviéramos a traer a la vida, a las neuronas o al sistema. Entonces queda un mundo abierto por explorar. Diríamos que el niño va a descubrir cuando esas conexiones estén hechas. Así que Madreselva va a estar ahí junto con otras esencias, pero principalmente Madreselva. Y luego ya las percepciones, ¿no? La integración auditiva, visual, pues ahí tenemos Estramore, que no solamente tiene la visión y la vista, sino la forma de proyectar. Así que ahí tenéis cálculo, caligrafía, la memoria visual, la integración ojo-mano, la centaura negra, las conexiones eléctricas con el sistema nervioso. Después tenéis la centaura menor, que como os he hablado antes de la integración de lateralidad y lateralidad cruzada. Armería marítima para todo lo que tiene que ver con la flexibilidad, neuroplasticidad, los receptores, el líquido encefalorraquídeo, todos los líquidos lubricantes, vamos a decir así, que ofrecen la plasticidad, y la centaura de sol, que tiene que ver con cómo yo me veo en el mundo. Una fase completa de consciencia. Así que una fase completa de consciencia son todas estas fases madurativas completas. Así que podemos hacer una rehabilitación para todos los procesos. Y luego está el niño que tiene carencias. La carencia de vitalidad. Tiene trastornos en la inmunidad y yo a esto le llamo resistencia focal. Así que tenemos el cansancio, el abatimiento, la apatía, la desgana, la desmotivación, la falta de seguridad y confianza. Y en este aspecto de la carencia de vitalidad, en el crecimiento de los huesos, de las glándulas de crecimiento, de todo el sistema que nos ayudaría a regenerarnos y crecer, es decir, a multiplicarnos. Bien, pues si fuéramos una neurona, si fuéramos un neuroreceptor, si fuéramos un neurosensor, si fuéramos amortiguadores, si fuéramos glías, si fuéramos fascias, diríamos que escaramujo va a devolver la vida a todos esos organismos. Y la vida a los ojos. La vida a los ojos es el programa más importante para la entrada de la luz, que hará que se sinteticen las vitaminas para los huesos,
todo tipo de sustancias, que hablaremos de ellas con eso. Pero para mí es la fe en la vida. Este niño estudia y estudia mucho. Le pone codos, pero cuando llegan los exámenes tiene poca resistencia. Se viene abajo. Entonces se pone malito, le pasa de todo. Pero se recupera muy bien. Niños con motivación, con entusiasmo. En este caso, los niños ayudan tendrían baja autoestima y aquí ayudaría a potenciar esa Sí, autoestima. sí. La sociedad lo llama así, baja autoestima. Y es como cuando dicen no tiene empatía, ¿vale? Son palabras, conceptos. Realmente lo que hay es un déficit. En este caso, de fe, de vitalidad, de ese principio que hablábamos siempre del espíritu en cada parte del ser. Así que un niño motivado es un niño que estimula a los demás. Un niño estimulado es un niño con entusiasmo, es decir, todo el mundo a su lado está contento, tiene el espíritu de superación con él. No le importan las pruebas, lo repite una y otra vez hasta que concluye. Así que habla de la esperanza. Así que es un periodo de embarazo completo. Mm. Ahí no hay anemias, no hay carencias. Explicado así, quizás lo entiendan mucho mejor, que lo que hacen las esencias es hablar de eso, de la consciencia. Si está triste es por algo. Si está alegre también. Si está triste hay unos neuropéptidos que estarán habilitando su cerebro. Si está alegre habrá otras sustancias, otros neuropéptidos como las endorfinas, para que él pueda jugar, divertirse, soñar, en fin, vivir plenamente y seguro de sí mismo. Eso es tener fe en uno mismo y en la vida también. Y eso es lo que tratamos de transmitirle a través de la toma de las esencias, ver en dónde eso se ha quedado ahí, en esa memoria, y ver cómo podemos trabajar. Hacer la sesión, corregir lo que haya que corregir y para adelante. Por ello que las esencias de unidad potencian cualquier técnica de profesional o Cualquier la técnica. que sea, es que yo lo tengo comprobado en consulta, sea acupuntura, sea masaje, sea osteópata, sea lo que sea, es que como potencian, porque su primer funcionamiento es la conexión. Y Eso es. después, con esos Sí, potenciales lumínicos que tienen, y después es que es acompañar a cualquiera. sí, Y sí. lo más importante, como tú has hecho, Carmen, de ir al origen, ¿no? ¿De dónde es? Vamos con... Para mí es la parte más importante, Noelia. Si no Sí. vamos al origen, daremos vueltas y vueltas y vueltas, pero hasta ahora conectar esos filamentos, no solamente de la memoria, de los genes, sino que algunas partes evolutivas tienen que ver con el alma y también tienen que ver con el espíritu. Y todo eso es sensorialidad, Mm. sentir. Cuando el niño siente, se puede poner en el lugar de la mamá, es decir, la ve llorar y se lamenta, eh, tiene sentimientos amorosos. Para mí eso es súper importante. No desarrolla la agresividad, desarrolla la empatía, lo que llamamos, ¿no? La conciencia colectiva. Yo y mi mundo es lo que te he dicho con Centaura de Sol. En el otro lado es un niño que empieza y no acaba, que empieza y no acaba. No tiene horarios, a veces va corriendo, corriendo y no sabe ni a dónde va, le falta tiempo para que haya tocado esto y no se ha enterado que no ha terminado de hacer el trabajo, en fin, todo ese tipo de espaciotemporalidad, pero no solamente en el plano de los estudios, sino de la vida. ¿Te habrás fijado que hay muchos niños que están mirando las pantallas y pase lo que pase, no se mueven? Mm. Incluso los atropellos. O sea, van Mm. mirando y no, es como si se pusieran una coraza que no les deja recibir de la realidad los estímulos, los sonidos de los coches, el sonido del semáforo, de la mamá que le está diciendo, para, o vamos a comer, no, sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí.
Hay una flor, la pampajarina, Noelia, que no hemos hablado para los trastornos del desarrollo sensorial y cognitivo, aunque realmente es el anticipo de la vida, la inspiración, ¿no? Mm, Pues toda la creatividad que tiene un niño viene de ahí. Entonces, hay esencias muy destinadas a hacer un desarrollo sensorial y cognitivo en las distintas fases. Por ejemplo, cuando un niño tiene una disfonía, pues vamos a sus médicos, a las personas que lo van a atender. Tú dices que van al foniatra, al logopeda, en fin, a donde sea, ¿no? Y están viendo cómo arreglar lo posterior. Yo les ofrezco que vayan al principio antes. para poderles ayudar más rápido, ¿ves? Mucho más profundo, porque sabremos algo más del niño. Sabremos qué parte de su cerebro no se conecta para, por ejemplo, para elaborar un razonamiento, la razón por la que hago las cosas, ¿no? Esto voy a hacer ahora, por ejemplo, en la memoria prospectiva, ¿no? ¿Qué tengo mañana? No, no, las mamás le llevan la mochila, le hacen la agenda, las tareas extraescolares. Bueno, bueno. Entonces el cerebro no se desarrolla, lo hace automático. Y automático, mal asunto en un niño, ¿eh? Tienen que coger esa autonomía ellos mismos, a través del ejemplo, y que le vayas Claro, pero enseñando y que la ellos lo autonomía no practiquen. puede ser automático. Claro, no. Si no enseñan. La autonomía es conciencia de saber dónde estoy y qué estoy haciendo. ¿Para qué he venido? Mm. No necesito que mi madre venga a decirme cuántas horas llevas en el baño. Pero si la mamá no hubiera metido tantos cacharritos dentro de la bañera, saldrían a los 5 minutos, que es el verdadero sentido del baño, es relajar y ya está, jugar se juega fuera. Pero hay cosas que tenemos que cambiar. Muy bien. Aquí estamos ahora con los. Sí, aquí estamos en otra etapa del desarrollo madurativo que son los trastornos fisiológicos. Mm, Eh, el control de los esfínteres, la madreselva. Hay niños que se hacen pis porque sabiendo que se lo están haciendo. Así que la madreselva cohexiona el sentir, el pensar y el hacer. La arvejina, la maduración de la vejiga y todos los aspectos sensoriales de la vejiga al cerebro. También la fortaleza de la vejiga. El remedio vital, las conexiones neurológicas con los centros sensoriales. Para mí esta esencia es de vital importancia, porque está hablando de las fuerzas, tanto de la magnética, electromagnética. Cuando un niño tiene dificultades de orientación espacial, el desarrollo sensorial no se da. Entonces, el remedio vital es posible que nos esté hablando de que hemos utilizado forces o algún otro tipo de alteración en el parto, vamos a llamarle así, en donde la actividad energética se ha quedado bloqueada. Y eso influye tanto en el andar como en las deposiciones, en el intestino, pues bueno, todo se ha quedado ahí de una manera inconexa. Entonces ese es el remedio vital, que ya os he dicho antes que es el dinamizador. mm, Y aquí tenemos la madre de todas las madres de los trastornos madurativos, es el estrés. mm, Así que cuanto más tensión, menos integración. mm, A pesar de que los niños tienen capacidades, todos nosotros tenemos capacidades innatas para madurar, regenerarnos, crecer y fortalecernos, esas partes tan sensibles de nuestro cerebro, si hay estrés, tenemos problemas. Entonces, las esencias triunidad de lo que más fortalecen es
el estrés que produce ir a la escuela, los deberes, las matemáticas, el inglés, todo eso produce estrés. Solamente de pensar empezamos a generar estrés. El estrés ya sabéis que es cortisol y el cortisol en un niño, pues, Mm. Yo aquí, Carmen, quería contar mi propia experiencia. Con ¿vale? 35 años estaba como un poco tratada, diagnosticada con principio de esclerosis múltiple. Tenía que cuando más nerviosa me ponía, cuando más estrés tenía, la pierna izquierda me quedaba como hacia un poco hacia atrás, ¿no? Y era como me ponía nerviosa. Yo entraba en mi bucle ya de nervios de que algo me estaba pasando. Incluso me llegaron a hacer las pruebas y Carmen, fue conocerte a ti cuando hice la formación que me has hecho en la Qué bonito. consulta y yo es que quedé con la boca abierta porque me empezaste a hacer ese centramiento y cuando había que hacer levantar la pierna, una pierna y el brazo contrario, era como yo le mandaba la orden a la pierna que se me levantaba, pero es que no se me levantaba. Y yo, claro, yo entraba más en miedo diciendo, pero ¿cómo si le estoy diciendo a la pierna que me levante, cómo no me levanta, no? Y como tú me habías enseñado a través mía en camilla, que fue impactante, todos mis compañeros que están en clase están ahí de testigos y quedaron sorprendidos. Cómo me hiciste la conexión dándome la esencia que correspondía en ese momento. Fuiste después también habiendo dónde estaba el origen, me conectaste con ella y después tenía una fuerza y os digo, me levanté de la camilla y no me acordaba cómo tenía que andar. Yo era como si había sido un reseteo, yo diciendo, ¿y cómo? Y Carmen ahí, agarrándome por el pantalón, por el culo, literalmente, Carmen. Y venga, Sí, pierna para que derecha estuvieras. primero, venga ahora a la izquierda, primero la derecha. Y para mí era como, oh, ¿cómo esto podía ser posible con unas esencias? Por eso que yo, Carmen, te admiro y siento que una de las misiones mías es expandir las esencias de unidad, porque es que lo he comprobado con mi propio hijo en el cole, con sus TDAHs y dislesias e hiperactividad, pero lo he comprobado conmigo misma. Es que ya no me ha vuelto a quedar la pierna atrás. Ya no, ya está todo No, perfecto. ni la cabeza torcida. Correcto, cuando Antes estaban. claro, antes cuando hablabas utilizabas la parte donde tú dejabas la información y yo te decía, ves, en este lado está todo, pero tiene que estar en los dos lados. Y era como comprender, ¿no? Porque es verdad, yo cuando estoy en clase o algo, es como que me ponía así como de medio lado, así con una postura, más bien era para aquí, escuchando, Sí. ¿no? Y otras estereotipias que se llaman así, movimientos reflejos de comerse el lápiz, de morderse las uñas, de las orejas, el pelo, a Sí, rascarse, la nariz. La colocación de la lengua en el paladar es una corrección que hay que hacer para que modulen el lenguaje, coloquen la voz, se puedan expresar tranquilamente. No es que el estrés no te permite ni pensar. Dices tonterías, vamos a llamarlas así. Y mm. bueno, si no le he preguntado eso, pero eso nos pasa a los adultos también. Pero por eso digo Lo que que pasa es esto. que cuando le pasa a un niño, la etiqueta viene detrás de esto. Mm, Es incongruente, ¿sabes? Y yo te digo que no me gusta ni siquiera hablar de enfermedades, no, yo como terapeuta lo corrijo, lo he corregido durante muchos años y sé que a los niños no les pasa absolutamente nada. Algunos van a necesitar más ayuda por eso, por las transferencias genéticas, también cromosómicas algunas, que también se puede mejorar bastante. Hemos visto a niños mejorar muchísimo la sí. comunicación, establecer Incluso un niños diálogo autistas. sí, un diálogo interno, él, su propio diálogo interno, más autonomía, que eso para la madre es algo maravilloso cuando le ves desarrollarse por sí mismo. Hay que Mm, enseñarles a controlar la hora para que vayan conociendo el tiempo, porque claro, nosotros les exigimos, pero es que ellos no saben que existe el tiempo. mm. Yo cuando era pequeña, yo decía, no, yo quiero aprender francés. Y mi madre decía, bueno, ¿qué es francés? Pues yo quiero aprender francés, porque tenía 6 años, ¿eh? Y me iba kilómetros andando a una academia a aprender francés.
porque yo quería comunicarme con la gente que hablaba francés. Venían algunos, pues eran turistas entonces y tal. Yo tengo 69 años y la primera vez que yo vi a un señor negro casi me da un infarto, porque un niño no vive esa experiencia que nosotros hemos anticipado tanto y hemos proyectado tanto, pero los niños no lo viven así, lo viven como una novedad. Ahora los niños pueden ver a hombres negros o mujeres negras, a niños negros con ellos en clase y ninguno se pregunta, como yo, ¿qué le ha pasado? Y cuando mi padre me explicó que son así, Mm, y me lo explicó en forma de pájaros, me decía, ¿ves? Como hay tordos, hay gavilanes, hay cuervos, pues estos son como nosotros, pero de otro color. Solo conocía a los chinos por lo de el Domun, entonces eran, ¿no sabes? Aquellas huchitas que mm, se llevaban a la iglesia para que la gente echara las misiones y no sé qué. Pues entonces había visto que había también amarillos. Entonces, toda mi vida ha sido una experiencia de conocer, de qué pasa aquí, qué pasa allí, qué hay aquí, eh, y mi comunicación con la naturaleza, pero es la naturaleza humana. mm. Yo trato de comprender con toda mi alma cómo es posible que los niños tengan que sufrir así, con lo fácil que es. Pues tendremos que hacer reuniones entre las mamás, las AMPAs o quien sea, pero hay que hablar de esto. No se puede empezar a medicar tan pronto. Si Mm. hay que hacerlo, pues vamos a ir haciéndolo con la ayuda de los especialistas. Pero después también buscar los medios que tenemos dentro de la medicina natural y este abordaje ahora a los trastornos madurativos sensoriales y cognitivos que desarrollan las esencias triunidad, simplemente porque hemos pasado de dimensión de la vibración al potencial lumínico, el antecesor. Es como si hubiéramos ido también a la memoria de nuestra composición atómica y claro, la gente que no ve asones, dendritas, no ve lo que pasa adentro, no ve un telómero, no ve la mielina, pero hay que tomar las medidas para que esa dificultad en la mielina después no sea un retraso en el Pues desarrollo madurativo. pues Entonces, todo yo eso es el trabajo que estamos teniendo que hacer, te ¿no? y para mí te digo, yo quedé muy sorprendida y los cambios fueron impresionantes y que por eso que no solamente ya es hasta niños, sino también adultos. Sí, sí, por Y supuesto. y los grandes cambios, porque te digo, tengo 35 años y fue el año pasado cuando me has hecho eso en clase, la Ujú. sesión, y que por eso que te agradezco todo esta investigación, que esto es un Sí, lujo. Para mí es un gracias. lujo una persona con 50 años y muchos testimonios, ¿no? Y cada uno cómo es único y esto, y cómo vas a investigar y sigues yendo al origen, para mí Sí, es sí, primordial. sí. Eh, el profesional que quiera puede hacer la formación Noelia muy fácilmente. Yo enseño todo lo que puedo enseñar si la persona quiere aprender. Entonces es fácil, les digo a las mamás que Mm, también vengan ellas a la formación para que puedan ayudar a sus hijos y entiendan lo que les pasa, ¿no? Sobre todo, entiendan y comprendan. Y también facilitar la educación, la rehabilitación. Y nada, muchísimas gracias a vosotros, a ti Noelia, por tu amor y tu compañía en este tramo del camino de mi vida, junto con FENACO, para llevar todo este mensaje de claridad. Tenéis las esencias Triunidad, la página web, el email y todo para que os podáis poner en contacto tanto con Noelia como conmigo. Y nada más. Muchísimas gracias a todos. gracias y que tengáis un buen día. Gracias.